cosas. Una, simplemente a pensar, pero otra, podemos también tener tiempo para nuestras familias, para mejorar los negocios, para tener actividades alternas que primero no teníamos tiempo. Ya hoy podemos estar tranquilamente conectados desde cualquier parte del mundo sin tener inconvenientes. Y eso tiene que ver con esto que llamamos electrónico. En ese mundo electrónico, la Administración de Impuestos ha generado la obligatoriedad de transferir los pagos de nómina al mundo electrónico. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué es un proveedor de servicios que pueda acompañarnos en ese proceso? Eso es de lo que nos va a contar hoy Camilo González, nuestro invitado, para que tengamos claro cómo es eso y que sepamos que Camilo está claramente capacitado y listo para acompañarnos en el proceso de implementación de la nómina electrónica. Camilo González es economista, tiene una maestría en mercadeo de la Universidad de AFIT, tiene una maestría en gerencia de riesgos de la Universidad de Madrid, tiene un diplomado de alta gerencia de la Universidad de los Andes y tiene más de 15 años de trayectoria en este mundo de lo que es lo digital, canales, manejo de lo que es servicios financieros como tal y realmente el liderazgo de su compañía. Una compañía que tiene, entre otros, el servicio de acompañamiento en nómina electrónica, pero también lo hace en otros medios. Vamos a oír a Camilo de pronto algunos de los otros servicios que en un momento dado nos puede prestar a través de RG Factura. Para la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros, Camilo, es un honor tenerte, es muy grato tenerte. Nosotros propendemos por la profesionalización de nuestra actividad y en la medida en que queremos y necesitamos ser cada vez más profesionales, las labores de apoyo como la que presta tu compañía son cada vez más relevantes, más importantes para nosotros. Vamos a tener primero la charla de Camilo. Quienes quieran hacer preguntas vía chat, las vamos a mirar por el chat. Y al final, Camilo contestará las preguntas que le hayamos dejado y podremos entonces tener una aclaración de las dudas que se puedan generar. Camilo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, buenos días para todos. Yo lidero aquí en Colombia como gerente pues, nacional a Facturatec, que somos un proveedor tecnológico de la mano con cadena, que hacemos todo el proyecto de implementación de productos electrónicos de la DIAN. Es un tema que el país está viviendo un contexto muy fuerte digital, que ya han vivido el resto de Latinoamérica, que ya ha vivido Brasil, que ya ha vivido México, que ya ha vivido Chile. Don Camilo, qué pena con usted. Regáleme un segundo silencio micrófono para que vuelva a ingrese. Un segundo, por favor. Les voy a pedir el favor que silencien los micrófonos para que estén. Don Camilo, abrimos micrófono, por favor, nuevamente. Listo. Sí, dame un segundo que me están pidiendo aquí el link de aquí del equipo mío para apoyarme. Dame un segundito, yo se los paso para ellos. Te lo mandé, tienes que escribirte por Teams. Bueno, entonces, esto que está viviendo Colombia es desplazar el papel como elemento de intercambio comercial. Yo espero que explicar más o menos en unos 40 minutos
pues nómina electrónica específicamente, que es el producto que estamos en boga actualmente, pero obviamente también bienvenidas todas las preguntas que tengan de facturación electrónica, etcétera. Miren, esto es lo que va a pasar en Colombia para que lo tengamos pues bastante claro. Ya el país está hablando de emisión de facturas electrónicas y cada vez van a ser más colombianos emitiendo factura electrónica. Para que nos hagamos una idea, la DIAN espera tener al 2026 8 millones de colombianos facturando electrónicamente. Hoy van 710.000 colombianos facturando electrónicamente. Hablamos de un 9% actualmente de penetración de esa meta que tiene la DIAN. Todos los agentes de seguros en algún punto ya no les van a recibir cuentas de cobro ni nada por el estilo, sino que les va a tocar hacer una factura electrónica, como pasa en Chile, como pasa en México, como ha pasado en Brasil, y es básicamente este contexto digital de ir reemplazando el papel como elemento de intercambio comercial. Ahora estamos hablando de nómina electrónica en este momento en Colombia, pero en enero estaremos hablando del documento soporte, en abril del año entrante estaremos hablando del POS electrónico, luego de contabilidad electrónica, luego de importaciones y exportaciones, luego de documentos equivalentes, un documento equivalente, por ejemplo, los servicios públicos, que ya nos dejan de llegar en papel, sino que nos van a llegar de forma electrónica a nuestros correos electrónicos, o los recibos de los colegios, o los recibos de administración de las unidades residenciales, o sea, todo lo que sea papel se transforma en plataforma tecnológica. Eso obviamente es un salto muy grande para el país a nivel de recaudo tributario, a nivel de formalización, a nivel de competitividad, a nivel de eficiencia de una empresa, como lo decía muy bien el doctor al principio de la charla. Entonces, cada tipo de empresa, que puede ser en el caso de Acois un agente de seguros, una agencia o un corredor, va a ir viviendo la transformación digital de forma obligada, pues porque esto es un contexto pues, de obligatoriedad, pero más allá de la obligación es una oportunidad, como lo vemos nosotros, de apropiarse de ese entorno digital y que precisamente se pueda avanzar como compañía. Les voy a hacer la presentación de nómina electrónica. Por favor, todas las preguntas que tengan nos las van diciendo. Me imagino que con Claudia al final de la reunión, si quieren las pueden apuntar por el chat o yo voy parando para hacer como las pausas y responder como las preguntas, porque nuestro interés con este tipo de espacios es que realmente salgamos de aquí en, no sé, 40 minutos con una información muy clara de qué es nómina electrónica y ojalá pues lo percibamos como algo sencillo, porque realmente esto es algo que es sencillo, no es algo que es complejo, honestamente. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas del país, a partir de un empleado, este año 2021 tendrán que hacer nómina electrónica. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un empleado, ¿yo qué hacía para liquidarle? Yo abría un Excel, ponía el sueldo de la persona, el nombre, los días trabajados, el tipo de contrato y de acuerdo a eso, si yo tenía mi Excel, digamos, organizado, pues él me decía cuánto le iba a descontar de prestaciones sociales, cuánto le iba a descontar de fondo de seguridad pensional, cuánto le iba a descontar de salud, si le hice algún préstamo le descuento el préstamo, si le pagué comisiones pues le sumaba las comisiones y entonces iba poniendo todo lo que le pagaba al cliente, le restaba todo lo que le tenía que deducir y finalmente me quedaba el neto a pagar por cada empleado. Eso lo hacía en un Excel. Eso mismo que hacía en el Excel, ahora no lo hago en un Excel, sino que lo hago en una plataforma. Hagan de cuenta un Gmail, una página de internet donde entro a un programa y pongo el nombre de mi empleado, pongo el sueldo, pongo los días trabajados, pongo tipo de contrato, pero este software me va a generar de una vez los cálculos y liquidaciones de ese empleado, porque de acuerdo al tipo de contrato, pues me va a traer por debajo las fórmulas que me va a hacer ese tipo de cálculos. Igualmente, por medio de esa plataforma se paga el PILA de forma directa, etc. Entonces, simplemente yo dejo de hacer una nómina en papel o en un Excel y ahora lo hago en una plataforma. Esa plataforma, lo que yo digite de información, eso es una cadena de texto. Lo que hace el proveedor tecnológico es tomar esa cadena de texto, que es la información que digitamos, y convertirla en una estructura que se llama lenguaje de marcado extensible, que son los famosos XML, que seguramente muchos ya hemos empezado a escuchar la palabra XML como una palabra muy recurrente. Significa lenguaje de marcado extensible, que no es sino otra cosa que convertir lo que yo digito en un archivo que es blindado.
para que se pueda enviar por internet. Esa es la razón de que se tenga que convertir en XML. Y a esa estructura XML, el proveedor tecnológico le agrega sellos de seguridad o candados alfanuméricos. Un candado alfanumérico muy famoso es el QR, o el código de respuesta rápida, el famoso QR, es un candado alfanumérico que se agrega a ese XML. El segundo candado alfanumérico se llama firma electrónica, que también le da un nivel de seguridad, y el tercero se llama el CUNE, que es el código único de nómina electrónica. Esa estructura XML, cuando ya la convertimos con esos candados, la enviamos a la DIAN por internet, el proveedor tecnológico, que es la nómina de la empresa. La DIAN dice, ok, y ahora le llega a cada empleado un PDF y un XML en su correo electrónico, que es su comprobante de nómina, donde está lo que se le pagó a esa persona. Dicho de una forma más sencilla, lo que hace el proveedor tecnológico es que tomar la información que el cliente digita, convertirla en un archivo inviolable, hacer validaciones en la DIAN y enviar a cada empleado su comprobante de nómina electrónica. Ese es el papel que tiene, digamos, la DIAN y el proveedor tecnológico de cara al contribuyente que está haciendo su nómina electrónica. Arranca desde un empleado en adelante. La DIAN está esperando unas 400.000 empresas este año haciendo nómina electrónica. Estamos en octubre 6, 7 hoy. Y al final del 31 de diciembre están esperando 400.000 empresas de nómina electrónica. Y apenas arrancó las empresas grandes del país. Entonces, por eso es importante que desde ya empecemos pues a cotizar, a saber cómo lo vamos a hacer, con qué tipo de programa, etc. Digamos, este tema de software es bastante sencillo. Si yo ya tengo actualmente en mi empresa un software de nómina, lo que podemos hacer nosotros como proveedor tecnológico es conectarnos con ese software de nómina para transmitir a la DIAN. Si ya tengo software de nómina. El tema es que actualmente un 15% o un 20% de los contribuyentes tienen software de cualquier tipo, de nómina, contable, de seguros, etc. El 80% de los contribuyentes no tenemos software, hacemos temas en Excel, utilizamos una cuenta de cobre Word, un papel, etc. Entonces, si yo no tengo software, nosotros como proveedor tecnológico podemos dar tres alternativas. O un portal de nómina electrónica muy sencillo que cumple con todo lo de la DIAN, si son de menos de 10 empleados, o un software de nómina más completo que me hace contabilidad, que me lleva ausentismo, vacaciones, control de provisionamiento del PILA. Bueno, si son empresas de menos de 10 empleadas, les sugiero el portal de nómina que voy a mostrar a continuación. Si son empresas de más de 10 empleados, les sugiero un software de nómina un poco más robusto, para que operativamente sea más práctico. Es decir, el comprar software no es un dinero extra, comprar software es realmente eficiencia. Si yo tengo mi secretaria que se demora 1, 2 días, 3 días haciendo la nómina porque son 20, 30 empleados, con un software lo va a hacer en media hora. Entonces realmente yo libero tiempos operativos de las personas que me ayudan al tener software. Es, digamos, la razón de ser de tener un software, más allá, insisto, en la obligatoriedad, pues que en este caso la DIAN impone en Colombia, como igual se ha impuesto en toda América Latina. ¿Cuándo arranca este calendario de implementación de nómina electrónica? Estas son las fechas. Arrancó el 1 de septiembre de 2021 para las empresas de más de 250 empleados. Esas empresas ya nosotros venimos trabajando con ellas para instalarles nómina electrónica. Nosotros hoy en Colombia, para contarles también, somos actualmente líderes del mercado, manejamos unos 85.000 clientes y les doy las cifras como para contar el esquema de volumen que manejamos nosotros, proporcionando herramientas de software muy sencillas para cualquier tipo de contribuyente. No hay que asustarse con nómina electrónica. Nosotros, por ejemplo, una empresa que tenga 2, 3 empleados, el software de nómina cuesta 59.000 pesos el año. Entonces estamos hablando que tener un software de nómina es algo que me puede costar 4.000 pesos mensuales y con eso yo puedo transmitir a la DIAN. Y ese software incluye la firma electrónica, el almacenamiento, el software como tal, el soporte, etc. Entonces tampoco es algo que uno tenga que tenerle mucho miedo de una inversión alta o que va a ser complejo en mi empresa o es que yo de pronto no lo pueda manejar. No, es algo bastante sencillo. Las empresas de 101 empleados a 250 arrancan el 1 de octubre, las empresas de 11 empleados a 100 arrancan el 1 de noviembre y las empresas de 1 a 10, que son el 80% del país, arrancan el 1 de diciembre de 2021.
Entonces, realmente para el final de año, la DIAN espera, pues obviamente una demanda muy alta de conexión de muchos contribuyentes que apenas van a arrancar. Inclusive las empresas unipersonales de un mismo empleado, que se da muy seguido en el gremio asegurador, pues van a arrancar en diciembre pues, de este año. Estas son fechas máximas de generación y transmisión. ¿Por qué lo digo? Si yo tengo fecha 1 de diciembre, en el caso de que sea una empresa de 1 a 10 empleados, en noviembre debería estar arrancando mi proceso de habilitación con la DIAN y generando y transmitiendo en el mes de diciembre. Entonces, la fecha que veamos aquí, el mes anterior, debo estar arrancando con mi proceso de habilitación de la DIAN, que es hacer las pruebas, que es conectarme, que es generar un ZID, y que me dejen mi portal de nómina listo para poder transmitir, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cada uno pues identifique en dónde va a estar allí parado con ese calendario. Luego va a haber un calendario de implementación permanente. ¿Qué significa esto? Que más allá de esta jornada, digamos, masiva que tiene la DIAN de aquí a enero de este año, que estamos hablando de 3 meses, que es un periodo muy corto, si yo arranco a tener empleados, por ejemplo, en abril del 2022, apenas tengo empleados, tengo 2 meses para empezar a transmitir nómina electrónica. Lo que quiere decir que una empresa nueva o una empresa que hoy no tiene empleados y que empieza a contratar el año siguiente arranca, entonces tiene 2 meses para empezar a transmitir nómina electrónica. Entonces, ya permanente en el tiempo, aquí para adelante, Colombia hace su ingreso a ese ecosistema digital pues, que tiene el mundo y que Colombia apenas lo está pues, creando. ¿Cómo es el calendario de implementación anticipada? Resulta que es que yo tengo 5 empleados, mi fecha es 1 de diciembre de 2021, entonces, pero yo quiero arrancar desde ya, en octubre, lo puedo hacer perfectamente, y a eso se refiere el calendario de implementación anticipada. Yo puedo, desde ya, no quiero esperar, digamos, la congestión que va a haber en diciembre en Colombia, y puedo arrancar desde ya con nómina electrónica, lo puede hacer. Muchas empresas actualmente se vienen adelantando porque están observando precisamente que en diciembre va a ser pues toda una gran demanda de personas buscando hacer nómina electrónica para que no lo sancionen, y entonces a ese tipo de escenario pues queremos evitarlo. Recuerden que de la nómina se desprenden unos temas del UGPP que también los voy a nombrar para que sepamos que esto pues es importante hacerlo con tiempo para no exponerse pues obviamente a los mails de la DIAN informando sanciones, etcétera, etcétera. Que debemos decirlo, que esto pues incluye unas sanciones que van desde los 70, primero arranca con 5.200.000 pesos, luego van hasta los 28 millones, luego van a los 73 millones de pesos y luego va con el cierre de establecimiento comercial. La DIAN ahora, hoy, no ha sido, digamos, tan exigente con este tema de sanciones por todo lo que hemos vivido de pandemia, de paro, etcétera, pero finalmente con la reforma tributaria que entra el 1 de enero de 2022, pues ya es un escenario muy diferente donde ya la DIAN empieza a ser un poco más exigente con todo este tipo de mecanismos que vienen presentándose. En nómina electrónica no solamente se transmiten los empleados que tenga de forma directa, también se transmiten los pagos a pensionados. ¿Qué tipos de contratos laborales se transmiten por nómina electrónica? Las personas que tengamos contratadas a término fijo, término indefinido, hora labor, aprendizaje, prácticas o pasantías. Aquí tenemos 5 tipos de contratos laborales. ¿Qué tipo de contrato nos queda por fuera de estos que acabo de nombrar? El de prestación de servicios. Si tenemos personas, por ejemplo, una agencia de seguros que tiene una relación comercial con 3 personas que le refieren seguros y les pagan comisión, esas personas es un contrato de corretaje que no se transmite por nómina, sino que se transmite por documento soporte. Entonces tenemos que ser claros que si en la empresa tenemos personas que nos ayudan, pero que no están formalizadas su relación laboral o su relación contractual, pues ese pago no se hace por nómina electrónica, sino que se hace por documento soporte, ¿no? Para que seamos muy claros allí. ¿Qué tipos de trabajadores se transmiten por nómina electrónica? Dependientes, personas del servicio doméstico, madres comunitarias, aprendiz del SENA, funcionarios públicos, estudiantes de posgrado, de salud, profesores de establecimiento particular. Bueno, y nombro, digamos, como diferentes tipos de trabajadores, más con el objetivo de denotar el alcance que tiene pues, nómina electrónica a nivel de transmisión. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento primero es la habilitación, que es totalmente clave, que es que yo
En este caso nosotros prestamos el servicio de habilitación a nuestros contribuyentes, donde ellos nos sentamos con ellos para entrar a la DIAN, hacer el proceso de habilitación, las pruebas, dejar configurada nómina electrónica, subir los empleados, hacer la carga de los empleados, parametrizar la nómina y empezar el proceso de liquidación de la nómina para luego poder transmitirla. Es decir, esto tiene 3 momentos: la habilitación, la generación y la transmisión. Estos son los 3 momentos de la nómina electrónica. Por eso, digamos, importantísimo tener muy presente cuál será mi fecha de habilitación. Pues ya estamos en octubre, o sea, llegamos ya en este mes, tendré que estar arrancando la gran mayoría de empresas del país, y en noviembre ya el masivo o el total del país, porque si no en diciembre no van a alcanzar a hacer habilitación, generación y transmisión en un solo mes. Ya tendrán que hacerlo mínima habilitación el mes anterior. ¿Cuáles son los requisitos de la nómina electrónica y el nivel de estructura del software? Pues debe estar denominado expresamente como un documento soporte de pago de nómina electrónica, pues un tema técnico. Debe estar claramente definido quién es el empleador, claramente definido quién es el empleado, debe tener su código alfanumérico, que ya lo nombré hace un momento, que es el CUNE, debe tener un número correspondiente consecutivo interno. A diferencia de facturación electrónica, en nómina electrónica no tenemos que descargar una resolución o un consecutivo, sino que por defecto o de forma automática, cuando hago el proceso de habilitación, la DIAN me asigna un consecutivo. Me dice, lo va a entregar 50 consecutivos de nómina electrónica. Y cada mes del año usted se va a consumir un consecutivo de 50 para que haga la transmisión de sus empleados. En ese consecutivo, en ese envío de nómina, yo puedo transmitir todos los empleados que tenga. Puedo tener 1, puedo tener 2000, que en ese consecutivo hago el envío de toda mi nómina. Es decir, esto no tiene que ver con la cantidad de empleados, tiene que ver simplemente con el archivo de nómina que yo tengo que enviar a la DIAN. Luego, en ese archivo de nómina van los valores devengados por cada uno de mis empleados, todo lo que le pagué, van los valores deducidos de cada uno de ellos y finalmente el valor total o diferencia a pagar, el neto a pagar. De ese valor neto se desprende algo que es importantísimo, que es la retefuente, que es realmente el mayor interés que tiene la DIAN en este proceso de hacer nómina electrónica. Luego va el contenido anexo técnico y van los medios de pago. En los medios de pago, yo a mis empleados les puedo pagar por transferencia, por cheque o en efectivo. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo que pasa es que recuerden que a la par de nómina electrónica hay una ley de bancarización en Colombia, y esa ley de bancarización nos está llevando o nos dice que si los costos, si queremos que un costo, un pago que haga nuestra empresa sea deducible, pues tiene que estar bancarizado. Eso significa que en términos prácticos debemos tener bancarizados nuestros empleados. Entonces es bueno que si yo le pago a mi empleado con un cheque o por efectivo, pues empecemos a abrir la cuenta de ahorros, etcétera, para poder hacer su pago de nómina. En ese proceso de emisión van 4 temas importantísimos: las novedades, que ya les voy a nombrar, los devengos deducidos y el neto a pagar. ¿Qué son novedades? Que lo voy a explicar. De novedades, quiero hacer una claridad que es importante. En lo que hace un proveedor tecnológico de envío de estructura a la DIAN, lo nuestro es hacer el software, la estructura y hacer el envío de información para hacer digamos, el proceso de XML y validación. Pero el contenido de la información es responsabilidad del contribuyente. Y acá es importante decir que si yo tengo 10 empleados y esos 10 empleados yo no les pago vacaciones, por ejemplo, y tienen contrato indefinido, entonces va a llegar la OGPP, que la OGPP es la unidad de gestión de parafiscales y pensiones que está adscrita al Ministerio de Protección Social, y es una unidad que a la par de la DIAN va a estar validando el contenido. Me explico, la DIAN valida la estructura del archivo de nómina electrónica que hace el proveedor tecnológico, pero la UGPP va a validar el contenido de la información que esté de acuerdo a lo que regula el Ministerio de Trabajo o la ley el decreto laboral. Entonces, pecados comunes. Es que yo le pago a mi empleado 1 millón de pesos y le pago 2 millones de comisiones. Y esos 2 millones de comisiones no son prestacionales. Si el pago que hago a un empleado de comisiones supera el 40% del salario base, pues ya tiene que ser una comisión que es prestacional, un ejemplo. O el dueño de la agencia de seguros
se cobra un sueldo de los ingresos que cobra las aseguradoras, se cobra un sueldo de 8 millones de pesos, pero él no paga seguridad social. La UGPP seguramente lo va a llamar y le va a decir, usted tiene que pagar la seguridad social correspondiente a lo que usted se está actualmente cobrando de sueldo. Entonces, hay una serie de pecados comunes que se dan constantemente en las liquidaciones de nómina, digamos por la informalidad con la que se maneja, pero en nómina electrónica hay que estar pendiente de que esos pagos que estoy haciendo estén en línea con lo que decreta actualmente la OGPP o el Ministerio de Protección Social. Nosotros en el software vamos a generar, sobre todo en el software de nómina más completo, vamos a generar una serie de alertas para que en la medida que yo estoy liquidando, pues el contribuyente tenga claro cuándo está incurriendo en algún, digamos, pecado con respecto a ese decreto laboral. Van a haber unos escenarios de contingencia igualmente. ¿Qué son las contingencias? Los que ya hacen factura electrónica seguramente ya saben que cuando la DIAN esté caída o el productor tecnológico tenga algún problema, existe la forma de poder facturar en papel o en PDF para yo no pararme que porque la DIAN esté caída. Yo no les conté, pero yo fui gerente de Suramericana de Seguros antes de estar en este tema tecnológico y obviamente pues conozco mucho el mundo de los seguros. Entonces, si yo soy una agencia de seguros y estoy cobrando a Suramericana y está caída la DIAN, está caído el proveedor tecnológico, no tengo internet, no tengo energía, etcétera, hay una contingencia, yo puedo hacer una factura en papel perfectamente o en PDF y enviársela a Suramericana y Suramericana con ese archivo me tiene que pagar. Entonces, hoy en Colombia en facturación electrónica, por ejemplo, yo debo tener todas las soluciones. La de factura electrónica conectado por internet, la de nota crédito, nota de débito y la de contingencia. Y lo nombro porque hemos visto que cuando hay problemas DIAN, la gente no le gusta usar contingencia, pero es algo totalmente normal, algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, algo que es práctico de usar, sobre todo porque Colombia en los próximos 2 años, 3 años, en la medida que inserte cada producto electrónico, seguramente van a haber caídas DIAN constantes, 1 o 2 días en el año, etcétera. Entonces, en ese 1 o 2 días yo puedo usar la contingencia para cobrar. Para nómina electrónica, igualmente existe la forma de poder hacer nómina electrónica en papel o pagarle a mis empleados en papel sin ningún tipo de inconveniente en caso de que la DIAN no esté conectada. ¿Cómo sé que tengo algún problema con la DIAN? Cuando yo esté en el software y empiece a transmitir, la DIAN genera los errores 500, 503, 507, 508 o 403. Cuando me aparezca cualquiera de estos errores, significa que la DIAN está caída y yo estoy autorizado a hacer contingencia. Les voy a mostrar en este momento cuáles son lo que se transmite en el archivo de nómina para que pues, sepamos, digamos, el alcance de lo que tiene que ver la nómina en Colombia. 1, las novedades, las permanentes, variación de asiento de trabajo, por ejemplo, el ingreso de un empleado o el retiro de un empleado, el traslado de un EPS, el traslado de otra EPS, el traslado de otra FP o variación permanente del salario. Entonces, ese tipo de novedades se informan en nómina electrónica. Ahora, novedades transitorias, una incapacidad general, una suspensión temporal, una licencia de maternidad, unas vacaciones transitorias, aportes voluntarios a pensionados, etc. Luego van los devengos, lo que le pago al empleado. El primero, el básico, días trabajados por el sueldo, el transporte que le pago, si es auxilio de transporte, si es salarial o no salarial, las horas extras que le estoy liquidando, son las vacaciones que pueden ser comunes, compensadas, las primas de cesantías, incapacidades, licencias, bonificaciones, auxilios, huelgas legales, otros conceptos salariales, no salariales, compensaciones, que le di bonos, que le di un pago de alimentación, comisiones que le pagué a ese empleado, pagos a terceros o anticipos que yo le he otorgado, anticipos de nómina, de dotación, de teletrabajo, de retiro, etc. Yo muestro, digamos, el detalle de lo que pide el archivo de la DIAN, porque es exigente. O sea, no es que simplemente pongo cuánto se gana, días trabajados y partes sin novedad, no, digamos, pide toda la información de lo que se le liquida al empleado. Luego van los deducidos. ¿Cuánto le desconté por salud? ¿Cuánto le desconté por fondo de pensión? ¿Cuánto le desconté por fondo de seguridad pensional? Sindicatos, sanciones, libranzas, pagos a terceros, anticipos, otras deducciones como una pensión voluntaria, retención en la fuente, las AFC, los embargos, si fuera el caso, temas de educación, temas de deudas, reintegro, etc.
Finalmente, cuando tengo todo lo que le pagué al empleado, los devengos, todos los deducidos, me queda el neto a pagar. Y ese neto a pagar es el que se transmite, pues todo se transmite, pero obviamente el neto a pagar es el dato más importante de la nómina, porque con base al neto a pagar, pues va obviamente esa fuente. Yo puedo en nuestra plataforma, que es como la ven en pantallas, hacer todo. Por ejemplo, esta plataforma tiene aquí facturación electrónica, tiene nómina, tiene documento soporte y tiene recepción de facturas. O sea, aquí en esta plataforma que están viendo tiene 4 productos electrónicos en términos prácticos. Yo puedo subir todos mis trabajadores de una forma masiva con un archivo que nosotros les entregamos, con una plantilla, o puedo crearlo uno a uno, como vemos aquí en pantalla. Y si yo tengo 15 empleados, pues les entregamos un archivo de Excel donde pueden poner los 15 empleados y se hace la carga masiva de cada uno de ellos. Obviamente diligenciando la información que pide la plantilla. O si son menos de 15, por ejemplo, si tengo 2, 3 empleados, pues yo los puedo crear uno a uno y es la información que me piden aquí, que es muy sencilla. Esta es la información que pide la DIAN. Primer nombre, segundo nombre, tipo de documento, correo, tipo de contrato, código de trabajador, tipo de salario, etc. Entonces, de esta manera yo creo cada uno de mis empleados. Igualmente hay que poner la forma de pago de ese empleado, si es con método bancario o no. De esta forma, así, yo diligencio la información. Entonces, cuando yo abro, yo puedo hacer de dos formas la nómina electrónica. O un archivo plano en Excel donde diligencie yo la información y luego lo importo al portal y lo envío a la DIAN, que ahí estoy hablando de una forma de transmisión por archivo plano, o haciendo la liquidación de los empleados por medio de portal, que es aquí como lo ven. Entonces yo tomo al empleado Camilo González, que se gana 1,5 millones de pesos, supongamos, y le pongo que se ha trabajado 30 días, que se gana 1,5 millones, que es un tipo de contrato, por cuando crea Camilo ya le puse tipo de contrato indefinido, le pagamos, entonces el software me calcula el auxilio de transporte, si tuvieras extras, pues la liquido, las vacaciones, en caso que fuera pues pertinente, las primas de garantía me trae el dato a pagar de cada uno de ellos, incapacidades, licencias, bonificaciones, auxilios, huelgas, compensaciones, comisiones, pagos a terceros, voy liquidando mi empleado. Sindicatos, anticipos, etcétera, y luego me queda ya el neto a pagar por este empleado, que es el dato, insisto, pues el más importante. Esta sería la forma como ya Camilo González, en el ejemplo que estoy haciendo, va a recibir su comprobante de nómina. Entonces, Felipe Sánchez, que es el empleador, le paga a Arturo Valenzuela, que en este caso es Camilo, y le indica cuánto le pagó de básico, cuánto le liquidó por cada uno de los ítems, y este es el archivo de nómina que yo recibiría. Ahora, esto es el PDF. Recuerden que en un archivo electrónico yo recibo dos tipos de formato. Recibo un PDF, que es esto que vemos en pantalla, y recibo un XML, que es realmente la nómina electrónica. Los archivos XML son realmente el archivo importante de cara a la DIAN y de cara a cualquier entidad. El PDF es la representación gráfica del XML, es una foto del XML en términos prácticos. Entonces, eso es importante porque los empleados igualmente vamos a interactuar con las diferentes entidades de una forma electrónica. Me explico, yo ya no voy a ir al banco y para hacer un préstamo me van a decir, mándeme fotocopia del 150% y su comprobante de nómina y su carta laboral, sino que simplemente el banco me va a decir, mándeme su comprobante de nómina electrónica. Porque un Bancolombia, por ejemplo, cuando yo mande nómina electrónica, el XML que yo mando va a tener un decodificador que lo abre y ese archivo le está mostrando que Camilo González se gana 1,5 millones, que es indefinido, que le descuentan tanto, su antigüedad, desprendibles, si tiene préstamos, o sea, tiene toda la información en el XML y es fidedigna porque está validada por la DIAN. Entonces es importante porque ya las entidades financieras no van a dudar cuando les pasemos un papel de si eso será real o no real lo que estoy entregando en papel para alquilar un apartamento, sacar una tarjeta de crédito, conseguir un carro, etcétera, sino que ya los XML, como vienen validados por la DIAN, pues le genera mucha más tranquilidad al sector financiero o a cualquier tipo de entidad y eso disminuye el riesgo, ya menor riesgo, menor tasa, ya menor tasa, pues obviamente yo pago menos por los préstamos. El caso más de ejemplo que tiene Colombia esto es Chile, donde las tasas de interés bajaron cerca de 3-4 puntos, porque obviamente cuando se elimina el sesgo de riesgo, pues obviamente va disminuyendo, cuando el riesgo disminuye a nivel financiero, pues obviamente disminuye la tasa de interés.
Entonces también es importante para hacer más dinámico el mercado, de que tengamos créditos más económicos por cuenta de estar manejando instrumentos de forma electrónica. Voy a contarles también un poco cómo es el tema de precios y cómo es el proceso de cotización, como para que también lo puedan conocer. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta para poder irla resolviendo. Si alguno tiene una Alguno tiene una inquietud. Para las Una cosita de 10 de empleados, ¿cuánto? Para una empresa de 10 empleados, mira, por ejemplo, aquí te pongo los precios. Una empresa de 10 empleados le puede costar 163.900, esto está para 15, 163.900 pesos el año el software de nómina electrónica. O sea, estamos hablando de un poco más, no sé, de 13.000 pesos mensuales, algo por el estilo. Entonces, y en ese software vas a ver todo lo que te acabo de mostrar en pantalla. Es un software que incluye pues, el software, la firma digital que está incluida, el almacenamiento de 10 años, el soporte ilimitado, las capacitaciones, todas las que necesite, pues todo el tiempo va a tener capacitaciones obviamente ilimitadas, las actualizaciones de la DIAN, esto es importantísimo, actualizaciones de la DIAN. Cada producto electrónico va a ir teniendo actualizaciones y cada vez que se actualicen los productos, contraten con proveedor tecnológico que se las incluya, nosotros o cualquiera, pero que se las incluya, porque este ha sido un dolor de cabeza en México y en Chile. Cada producto electrónico tiene su transformación, tiene su crecimiento y tiene que actualizarse. Por ejemplo, factura electrónica está en la versión 1.8 en Colombia, pero en México está en la 3.3, o sea, facturación electrónica va a seguir actualizándose. Y si yo contraté con un proveedor que no me pide actualizaciones, cada vez que la DIAN actualice factura electrónica, él me va a estar cobrando por cada actualización. Eso no debería pasar, pero pasó mucho en Chile y en México. La idea es que en Colombia, pues, el contribuyente no tenga que hacer ese tipo de pagos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de empleados, es que se hace el cobro de los folios. Insisto, si yo necesito, digamos, como el software de nómina que mostré ahorita, es un software de nómina súper práctico para transmitir a la DIAN. Pero si la empresa es un poco más grande, tiene 15, 20, 25 empleados, sí les sugiero que pueda haber un software de nómina un poco más robusto, igual más costoso. Ese cuesta, no sé, como 75.000 pesos mensuales, pero realmente es un software donde puedo tener ya el provisionamiento del año de cesantías, horas extras, ausentismo, autogestión de empleados, contabilidad por debajo. Entonces, bueno, me hace mucho más la vida sencilla, insisto, cuando tengo una empresa de un volumen de empleados un poco pues, más alto. Pero así ven los precios. Ok, perfecto. Acá, perfecto, pero dime. ¿Cuándo estás tomando de 10 empleados para No te entiendo bien, ¿cómo, perdón? haz un máximo para empleados? No, pero es que no te escucho entrecortado, discúlpame. La No verdad se es te que yo también escucha estoy bien, o sino escuchando. para que pronto en el chat mejor escribas. Sí, es exacto, que se haya escrito para poder yo como entender. Igual nosotros para COES, para la asociación, hemos manejado un descuento del 30% en el proceso de implementación, que creo que la asociación lo mandó por medio de intermedio de Claudia a todos. Y la idea es que esto no sea pues, complejo, que no sea tampoco costoso, que si ustedes revisan los precios, no es para nada costoso. Hablábamos hace 2 años, de un software de nómina en 2 millones, 3 millones de pesos. Perfectamente, hoy estamos encontrando software de nómina en 100.000 pesos anuales. O sea, es lo bueno de todo un contexto digital es que todos vamos a poder acceder a software que antes era muy costoso, hoy vamos a poder hacer a un software muchísimo más económico, muchísimo más práctico, de una forma mucho más democrática. Entonces también todo este contexto lleva a hacer que más fácil la persona pueda volverse digital, no como antes que era un poco más complejo.
¿Alguien más tiene ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Camilo, estamos viendo Señor. entonces lo que tienes aquí en pantalla para una empresa que tiene hasta 8 empleados. Estamos hablando de 108.900 pesos con el IVA incluido. Sí, señor. ¿Sí? Lo que querría decir que la gran mayoría de nosotros que facturamos IVA, pues el IVA ni siquiera es puesto. Eso quiere decir que vale sensiblemente menos, vale un 19% menos. Clarísimo. Eso creo que es una gran cosa. Tú estabas hablando ahora del tema de la factura electrónica. Dentro de este proceso, el paquete, digamos, si uno dijera, yo quiero tener la nómina, pero además quiero tener la factura, ¿cuánto cuesta ese paquete o cómo se adquiere ese paquete? Sí, las facturas igual, el costo para nosotros como proveedor tecnológico es hacer el envío a la DIAN de cada folio o de cada documento. Y digamos que para el tema de nómina es el envío de la nómina de cada empleado, de convertirlo y validarla ante la DIAN y almacenarla en nuestros servidores es lo que nos cuesta. Por eso, digamos, el costo es por documento electrónico. En el caso de nómina, pues por empleado, en el caso de facturas, por factura. Entonces, una agencia de seguros puede decir, tengo 8 empleados, ok, 108.900 me cuesta al año y genero 50 facturas al año, súmele 69.900. Entonces, esa agencia de seguros pagaría 69.900 por digamos, la plataforma de facturación y 108.900 por la plataforma de nómina. En una misma plataforma están las dos. Vamos a mostrar aquí en pantalla nuestra plataforma de facturación y de nómina. Okay. Cuando ya una persona es cliente nuestra, pues entra a la página de FacturaTech. Como ya es un cliente, ya mandó su RUT, hizo pagos, etcétera, entonces ya tiene su clave de ingreso, entonces le da a iniciar sesión acá en la parte de arriba. Me logueo. Y acá yo tengo comprobantes de facturación, comprobantes de nómina, tengo recepción e inclusive puedo tener documentos soporte, que es el otro producto que también va a estar aquí. Luego también va a estar acá contabilidad electrónica. ¿Qué pasa en México más adelante? En México más adelante una empresa, puede ser una agencia de seguros, compra un paquete, supongamos, de 1.000 documentos electrónicos y de esos 1.000 va sacando para sus facturas, para su nómina, para contabilidad, para sus documentos soporte, para sus documentos equivalentes, etc. Entonces, como lo que va a pasar es que vamos a manejar un ecosistema digital de varios productos electrónicos, lo que hacemos es comprar bolsas de documentos electrónicos que se van consumiendo de acuerdo a cada producto. Hoy en Colombia hablamos de dos, facturación y nómina, pero en los próximos 2022 y 2023 vamos a estar viendo 6, 7 productos electrónicos en el país que usarán, si los puedo usarlos todos, por ejemplo, una ferretería que es POS, que es de venta al público, usará POS electrónico, usará documento equivalente, usará documento de soporte, usará facturación, usará nómina y usará contabilidad. Pues por poner un ejemplo, un contribuyente que va a tener que usar todos los productos electrónicos. Una agencia de seguros, como es servicios, no es tangibles, usará facturación, nómina electrónica, documento soporte y contabilidad electrónica. Digamos, esos 4 productos son los que seguramente finales de 2022 ya estarán usando los contribuyentes que tienen que ver con intangibles o servicios, como el caso de seguros. Perfecto. Camilo Vanegas. Perdóname un segundo, Claudia. Ahí como para cerrar ese tema de costos, la factura electrónica, pues el empresario necesita tener una firma electrónica adicional. ¿Ese costo de los 69.000 incluye la factura o es un costo adicional? La firma. La firma. No, incluye la firma. En el parágrafo 4 de la resolución 42, que es la que regula pues, facturación electrónica, se pueden dar dos escenarios. O que el proveedor tecnológico te entregue la firma por defecto o
que no me la entregue y me tengo que a mí pagarla por aparte. Entonces, ustedes se van a encontrar en el mercado ofertas de productos tecnológicos, por ejemplo, que la regalan el primer año, pero el segundo usted tiene que seguirla comprando. Entonces, el caso nuestro no, el caso nuestro es siempre está incluida la firma electrónica, yo no debo pagarla. Entonces, como siempre está incluida, yo simplemente cada año pago mis 108.900 pesos de mis 8 empleados y ahí está incluido la firma, o sea, no tenemos costos ocultos, que digamos, por eso digamos también tenemos como esa posición de liderazgo actualmente en Colombia, que lo decimos con orgullo, porque el contribuyente no tiene sorpresas, no es que le decimos, vale 108.900, pero te faltó la implementación, pero te faltó la firma electrónica, pero te faltó el soporte, no, vale 108.900. El modelo de conexión con la DIAN es un modelo de autogestión y ahí no le cobramos nada. Solamente el cliente pagaría un acompañamiento en caso que nos diga, yo no quiero que usted me pasen el PDF y los videos para yo sentarme a ver cómo me conecto con la DIAN, sino que quiero que una persona de ustedes me conecte. Entonces, si ese es el caso que nos pide acompañamiento en la conexión, está el servicio de acompañamiento o de implementación de la DIAN que vale 150.000 pesos. Para el caso de ACOIS, menos un 30% quedaría en 100.000 y solamente pago 100.000 una vez para que un funcionario nuestro deje conectado a la agencia de seguros con la DIAN, le haga las pruebas, le suba a los empleados y le diga cómo liquida la nómina, lo capacite para manejar el software. Digamos, nuestro modelo, como el de muchos proveedores, es de autogestión, que la persona aprenda sola, pero por la experiencia que ya hemos tenido acá en Colombia, sabemos que más del 50% de nuestros clientes nos piden ese acompañamiento. Eso en la práctica es muy sencillo como decir que yo contrate, no sé, DirecTV y yo diga, yo quiero instalar la antena solo. Sí, señor, bien pueda, coja la antena y suba al techo e instálela. No, DirecTV me dice, ¿sabes qué? Yo le cobro 50.000 pesos, pero le mando un técnico para que le conecte la antena del techo. No tenemos problema. Si el cliente quiere conectar su antena solo, en este ejemplo que estoy diciendo, bien pueda, le entregamos toda la documentación para que lo haga. Si él quiere que un funcionario nuestro que es contador lo deje habilitado en la DIAN y le enseñe y lo capacite, pues le cobramos una vez por la capacitación. Con precios muy, muy económicos porque buscamos y me encanta esa palabra, democratizar el software. El software no es algo excluyente, ni algo que nos tengamos miedo. El software nos va a permitir avanzar como país y yo, digamos, como gerente, le creo más al tema de crear un país digital porque las ganancias son enormes al ser un país digital para todo lo que podemos hacer más adelante. Entonces, una agencia de seguros, al ser digital, puede hacer campañas y buscar clientes en todo el país y no solamente pensar en vender seguros a su entorno más cercano. Entonces, al ser digitales, se nos abre la mente comercialmente hablando y eso pues lo vamos a ir viviendo poco a poco. Perfecto. Camilo Vanegas. Sí, buenos días. Nosotros ya somos usuarios de Facturatec en lo que es la facturación electrónica y nos interesa empezar de una vez con el tema de nómina electrónica. ¿Cuál es el paso a seguir? Contactar a Juliana Libreros, que es la persona que está asignada al convenio de ACOIS y es una directora comercial de Facturatec que conoce muy bien, trabajó el convenio de Sura, entonces conoce muy bien este tema del gremio asegurador. Escribirle al WhatsApp, ella les va a pedir, les va a hacer 2 o 3 preguntas, o un ejecutivo de ella les va a hacer 2 o 3 preguntas, les manda una cotización, una vez la revisan, se las explican y digamos que la aceptan, se manda el RUT, se hace el pago y en un día quedan implementados en nómina electrónica, porque es muy rápido. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, ya nos preguntaron por aquí Camilo González. La pregunta es, oiga, que dónde lo encuentran y cómo es la forma de encontrarlo, porque ya veo varios con esa inquietud. ¿A mí? Bueno, para contactarlos a Facturatec como proveedor de servicios, ¿cómo hacemos? Claro, me pueden escribir, pues, pero mi teléfono, pues, no lo doy normalmente porque obviamente pues yo no mantengo, digamos, de cara a los clientes. Está el teléfono de Juliana Libreros, inclusive no sé si Juliana está en la reunión. Creo que ella se iba a Igualmente conectar. la propuesta va a quedar en los comentarios de la página, don Carlos, en la página de ACOIS. Sí. Claudia, yo te oí desastroso. Claudia. Don Carlos. Es que te oí desastroso, te oí como con 3 veces. ¿Qué fue lo que dijiste? Tenía eco, que igual la propuesta de ellos va a quedar en la página de ACOIS, en los contactos. Perfecto.
Sí, digamos, pues nosotros en Concadena, por ejemplo, en Medellín, ahorita pues está nuestra oficina principal que es en Medellín, Cali y Bogotá. Yo en este momento particularmente yo mantenía mucho en Bogotá antes de la pandemia, hoy estoy en Cali por temas pues de familiares, pero finalmente pues nos encontramos digitalmente, o sea, es que nos conectamos de esta manera, nos llaman a un chat, con un mail, una llamada telefónica, y, igual, y se hace toda la conexión con la persona, pues todo se hace hoy virtual realmente, y eso abre lo hace mucho más práctico, inclusive para la venta de seguros, yo puedo atender un cliente desde Bogotá hasta en Barranquilla y le vendo un seguro de vida conectado por una Zoom, por ejemplo, entonces igualmente es el esquema de atención y hoy, pues lo vuelvo y lo repito, son 85.000 clientes que hoy manejamos en Colombia que hemos vinculado de esa manera, todos digitalmente. Perfecto. Bien, ¿alguien más tiene inquietudes para Camilo? Camilo, en nombre de la asociación, muchas gracias por esta charla que nos has dado hoy, por abrirnos fronteras con respecto a la nómina electrónica. Creo ser optimista al decir los costos que estoy viendo son unos costos manejables que podemos obtener tranquilamente, que no van a significar pues, una locura para cada uno de nosotros en nuestras organizaciones. Así que entonces, pues hombre, qué bien que podamos tener este servicio para nuestros asociados, que podamos tener entonces esa conexión y que, de acuerdo con lo que estás diciendo, además podamos tener una conexión adicional en el tema de factura electrónica que pueda servirle profundamente a nuestros asociados. Yo les cuento que la semana entrante vamos a tener reunión en este mismo espacio con el presidente de Zurich, la compañía de seguros, para que vayan separando en sus agendas. Juan Carlos Realfe nos va a acompañar el próximo jueves a contarnos un poquito su percepción de mundo, gremio y para dónde ve desde Zurich el camino tanto de la compañía de seguros como de nosotros como intermediarios. Muchas gracias a Camilo González por su participación. Esperamos que muchos de nosotros podamos ver allí una oportunidad interesante y que a partir de lo que se pueda generar como inquietudes, que se empiecen a haber llamadas para Juliana a contactarla y a tratar de estar con ella. Muchas gracias a todos y feliz día. Feliz día, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Don Camilo, muchas gracias. Don Quique Porto.